CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 22 de junio de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todos los días en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludamos a nuestros compatriotas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com, también a quienes nos ven en Canal 25 a las 9 de la noche o nos escuchan por GD Radio, Grupo Dutriz Radio. Bueno, es una fecha especial porque hoy se está celebrando el Día del Maestro, quienes tienen una gran responsabilidad en la formación de nuestros jóvenes, forman el presente, pero también el futuro de nuestro país. Y vaya entonces para todos ustedes nuestras felicitaciones. Este viernes cerramos la semana haciendo una reflexión más espiritual del rumbo que lleva este país en diferentes áreas. La parte de la seguridad social, la política y la economía con sus consecuencias en las familias de escasos recursos económicos. Para conversar de estos temas, como decíamos, es la parte más espiritual, nos acompaña en nuestros estudios Carlos Rivas. Él es el pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI. Pastor, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William. Muy contento de estar en su programa, que cada noche también no lo perdemos, que nos ayuda a poder estar en fila con los primeros temas de nación. Y a propósito del Día del Maestro, yo quiero felicitar de una manera muy especial a todos los maestros y profesores, aquellos que han trascendido de ser profesores a llegar a ser maestros, mentores, instructores, gente que se convierte en modelos y referentes a imitar. Saludo a los maestros de nuestro colegio, Isabel Allende, y a todos los maestros de El Salvador. Bueno, y usted mismo ha sido maestro, ¿no? Bueno, sigue siendo maestro en la de parte la palabra espiritual, sin duda alguna, pero maestro como tal también, ¿no? Ejerció muchos años. Yo creo que la vocación que he tenido ha sido de maestro. Corría la década de los años 90, yo fui profesor del Colegio Cristóbal Colón. Después trabajé en el Colegio García Flamenco y en otros colegios pequeños como el Colegio Albert Einstein de Soyapango. Después di clases en la Universidad Evangélica de El Salvador. Mi pasión ha sido siempre el poder ser un maestro, el enseñar, al grado que ahora tengo un colegio fruto de esa pasión y que estamos tratando de formar integralmente a nuestros muchachos. Bueno, dediquemos estos minutos a hacer una reflexión sobre el tema de la enseñanza del maestro en este país. Buenísimo. ¿Cómo ve el tema de la educación en general, pastor? Además, usted está en una comisión, ¿no? Sí, en la Comisión Nacional de Educación. Exactamente. Entonces, hagamos una reflexión sobre eso. Es interesante, en el Consejo Nacional de Educación, en el que aglutina a una catorcena de personas, nos encontramos preocupados sobre el rumbo de la educación. Primero, haciendo un diagnóstico, el tipo de educación que nosotros tenemos lamentablemente es una educación en la que se ha limitado solamente a informar. Y los grandes valores del modernismo han sido echados abajo en el posmodernismo. Por ejemplo, la ética ha sido sustituida por la estética, los valores colectivos y los grandes sueños e ideales de solidaridad fueron sustituidos por un individualismo propio del capitalismo que solo busca el placer personal como tal y el éxito como tal. Hemos sustituido la razón por la emoción. Los bienes del futuro o los grandes ideales del futuro han sido sustituidos por las realidades de aquí del presente. El Prometeo encadenado, que era un líder heroico dispuesto a sacrificarse por los demás, ha muerto en los brazos de este Narciso posmoderno que solamente busca su propio deleite. Frente a esa situación donde tenemos una sociedad bien informada, ahora la información está cerca como un tecleo de un Google y tú puedes tener cualquier información de cualquier tipo. Lamentablemente hemos reducido el sistema educativo a la información y ese es un gravísimo error ¿Cómo para es esto este país. Reducido la información? ¿Cómo? Hemos reducido la información, hemos reducido la educación solamente a la información y la educación tiene que ver con la formación integral de la persona. Cuando hablo de integral, es aquella coherencia que tenemos entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Y ahí viene la función del maestro, porque hay una gran diferencia, William, que se debe de notar. Es muy diferente el maestro a el profesor. El profesor es el que se limita solamente a transmitir información, es el que le enseña conceptos académicos de política, de economía, de sociología, de psicología al estudiante. Pero el maestro es el que forma, el que moldea el espíritu y la conciencia de las personas.
El maestro es el que transmite un conjunto de valores, de éticas y de principios. El maestro es aquella persona que logra cambios de pensamientos, de filosofías y de comportamientos en la vida de las personas. Entonces, cuando pensar en el Día del Maestro, en rescatar verdaderamente la labor docente y la labor del maestro, yo creo que es de suma importancia, porque la información sin formación es un grave error y hasta peligroso, porque mucha gente puede tener buena información, pero si no tiene buena formación, se convertirá en una amenaza para un país. Pero ¿de quién depende transformar esta realidad entonces? ¿Es estrictamente de las autoridades de educación? ¿En manos de quién? O sea, ¿quién debe tomar la iniciativa? Dicen que en el proceso educativo contribuyen 4 grandes actores que son fundamentales en un proceso educativo. En primer lugar está el educando, es decir, el estudiante, que él es el objeto directo de la educación. Claro. El segundo son los padres de familia, el tipo de familia que se está formando. El tipo de pensamiento determina el tipo de vida que viven las personas. Es decir, que nosotros somos en esencia la suma de todo lo que pensamos. ¿Y cómo adquirimos el pensamiento? Por 3 vías, por lo que oímos, es decir, lo que siempre se nos estuvo hablando. Por eso inclusive la Escritura dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Nosotros adquirimos la forma de pensar o nuestra formación por lo que vemos, es decir, los modelos de referente que tenemos y las experiencias que nos han sucedido como tal. Eso ha marcado lo que nosotros ahora somos. De tal manera que la manera como nosotros pensamos, eso somos. Nuestro mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Lo que nosotros somos en esencia es el resultado de lo que concebimos y pensamos. Y si cambiamos la manera de pensar, cambiaremos la manera de vivir. Pero entonces el país que tenemos en este momento es lo que hemos construido y por muchos años. Ahí es donde voy. Y siempre referido a la parte de la educación, digamos. Exacto, y ahí es donde voy. Es decir, esa manera de pensar la hemos formado nosotros. Y por eso son importantes los 4 pilares en la educación o los 4 grandes actores de la educación. Te hablaba del educando, el padre de familia, la escuela y finalmente los medios de comunicación juegan un papel importante. Y últimamente se está poniendo a la iglesia como maestra y gran educadora. Y medios de comunicación ampliando ahora todo el tema de redes sociales. Ah, sí, sin duda alguna. O sea, cuando hablamos de medios de comunicación, ahora uno de los medios más influyentes en los muchachos tiene que ver con precisamente el Internet y todo lo que leen y la manera como se informan en el Internet. Por eso solo la información puede llevar a un riesgo a un país. Necesitamos gente bien formada para después informarla. Perfecto. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que conversemos también del tema de seguridad en el país. Buenísimo. Sobre todo que está en discusión este tema de la tregua entre pandillas y todo lo que se ha generado alrededor del tema. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Carlos Rivas, pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI. Pastor, solo quiero cerrar sobre el tema anterior que tiene que ver con
la educación en el país. Entonces, ¿hacia dónde vamos en materia educativa en este país? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en los gobiernos. Este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno del FMLN, propuso el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela 2009-2014, que pretendía ser una verdadera reforma en la educación. Desde tiempos de BN que no había habido una reforma educativa, este proyecto, por lo menos idealmente, ese era el gran deseo. Lamentablemente se los comió el tiempo y estamos a menos de 2 años, y en estos 2 años, con intereses presidenciales de su ministro, yo creo que el impulso está un poco bloqueado, sobre todo cuando se fue uno de los grandes cabezas y uno de los grandes articuladores de este plan, que era el viceministro Eduardo Badía Serra, que se comprometió pues a esto. Además, yo he visto hasta un enfriamiento en el Consejo Nacional de Educación que nos lleva a pensar de que prácticamente vamos en bajada para terminar este gobierno, y los grandes cambios y las grandes utopías que se pretendían no están dando resultados. Lamentablemente, en los 20 años que gobernó el Partido Arena, la educación se había resumido solamente a la información en el área técnica, en el área de computación, en el área del inglés, pero muy poco a la formación, porque el sistema capitalista de por sí es individualista, es salvaje, dijo el Papa Juan Pablo II. Entonces, formar a la gente dentro de ese criterio es mal informarla. ¿Por qué? Porque no le enseña todos los valores tan importantes. Entonces, hay un gran reto en educación. El próximo gobierno tendrá que tomar muy en serio el tema de educación, además con una gran problemática. Hay una división interna entre las gremiales de maestros, y eso pone al país en mal rumbo. Hay una gremial muy presidencialista, muy del lado del gobierno, y hay otras gremiales que están con mucho peso y con intereses que me parece también válidos y que deben de ser escuchados. Bien, bueno, pasemos al otro tema entonces, seguridad pública. Gran tema. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted? Es decir, es evidente que, bueno, en su momento toda la discusión que había alrededor de si había una tregua pactada entre pandillas y gobierno, se ha dicho que finalmente es una tregua entre pandillas, con la intermediación desde luego de la Iglesia Católica y también Raúl Mijango. Si algo concreto se rescata de esto es que el número de víctimas, el número de muertos en el país bajó de forma dramática, y eso es, o sea, los números lo confirman y es una realidad. Pero, ¿cuál es el análisis que tiene usted de lo que está pasando sobre ese tema? La tregua. Bueno, hablar del tema de seguridad en general es un tema muy interesante, y debemos de verlo no solamente en la parte de la parte policíaca, sino que debe ser abordado de una manera integral. Cuando pienso en el tema de seguridad en El Salvador, en primera instancia a mí me agrada y celebro la vida de que casi 200 personas menos hayan muertas. De un promedio de 14 muertos diarios se baja a 6 muertos diarios. Eso en El Salvador es buenísimo. Es decir, ese es un gran paso. Yo estoy en defensa de la vida y del Dios de la vida. No obstante, me parece que es bien endeble la manera como hemos logrado esta disminución, porque no ha sido por la eficacia del gobierno de Mauricio Funes, ni por la eficacia de los funcionarios que están en seguridad. Este tema ha sido precisamente por la eficacia de los líderes de las pandillas, que han logrado ponerse de acuerdo, seguramente con una negociación, aunque ese tema pues no lo quieren sacar, pero hay unas declaraciones que hizo el ministro Munguía Paez a un periódico digital donde deja entrever que hubo una negociación. Dice, y abro entre comillas, dijo el ministro: asumo la responsabilidad por lo que pueda ocurrir con la tregua y estamos preparados para el peor escenario. Es decir, que en cualquier momento esto se puede venir abajo. Se puede venir abajo. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando termine este gobierno, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? Seguramente como medio de presión, las pandillas van a volver al estado anterior o peor para poder ellos presionar, para poder ellos articular. Porque si algo tienen los pandilleros es que están articulados, que están bien informados y que están bien asesorados. Tienen una cabeza política. Ahora, ¿qué te dice la cabeza política? El próximo gobierno que venga, independientemente de quién sea, ¿cómo va a abordar esta situación? Pues para hacerse sentir, ellos van a volver al peor estado.
Ahora, miren ustedes cómo no han desaparecido las extorsiones, no han desaparecido el modus operandi de sicarios o las desapariciones que son también muy de moda ahora. Entonces, eso tenemos que verlo. Y parece ser que la violencia nos pone a los salvadoreños como que estamos en un barco en alta mar y como que viene ese mar embravecido que amenaza con ahogarnos a todos. Es decir, entonces el problema no está erradicado, o sea, no, sí tenemos menos muertos, pero eso no garantiza de que las cosas se puedan deteriorar en el futuro. Definitivamente. Esto es como cuando alguien tiene una fiebre y le dan una buena dosis de antipirético. Lo que han hecho es disminuir el síntoma, pero la raíz del problema, la infección que hay, esa está todavía ahí. Bueno, el ministro, cito otras palabras, dice, espero terminar el 2012 con unos 2.500 homicidios menos que el año pasado. Alguna gente me malinterpretó, pensaba que lo que yo ofrecía nada más era garrote. Estoy claro de que esto es una guerra y solo se puede solucionar a través del sometimiento de la fuerza del diálogo. Si esto fracasa, tendrán más solvencia para pedir a la Asamblea los instrumentos necesarios para poder ser más drástico. Es decir, el ministro está reconociendo de que hay posibles problemas que pueda hacer que se termine y se venga abajo esta tregua. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, Pastor, entonces en materia de seguridad pública, a pesar de que hay una disminución de muertos, a pesar de que eso es una buena noticia para este país, me parece que tiene usted un análisis bastante, no sé si pesimista o es un poco muy reservado, ¿cómo le podemos llamar? Yo soy un optimista de la vida, pero sí quiero decirte, y esto lo escribí, un acuerdo entre las pandillas, aunque suene desalentador, solo garantiza que ya no se maten entre ellos, pero la sociedad continúa estando bajo la amenaza. La verdadera paz social la alcanzaremos si se combate el origen del problema. Y esa es la gran situación, no hemos llegado nosotros al origen del problema. Fíjate que en la consulta nacional que hicimos para prevención de la violencia desde el Consejo Nacional de Educación y que se le hemos querido presentar al presidente Funes, pero desde hace como 3 meses le pedimos que nos recibiera y no ha recibido al Consejo en pleno, entonces eso te dice el nivel de querer escuchar realmente, ¿verdad?, de este gobierno. Yo creo que, presidente, usted si me está viendo, debería de escuchar a la gente más. Y es malo estar enclaustrado y encerrado, con mucho respeto, y desde un pastor de la llanura, quizás le dijera que sería interesante que dedicara tiempo para no estar oyendo solo a Luis Verdi o a sus asesores o a aquellos que le adulan y que tienen una realidad diferente a la que puedan estar al otro lado en donde está el pueblo. Ahora, yo soy pesimista, no, lo que estoy tratando de advertir es la realidad del problema. Te voy a poner un caso.
este acuerdo entre las pandillas se puede venir abajo en cualquier momento. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia va a resolver en los próximos días, tengo información, en contra del director de la Policía Nacional Civil. ¿Te imaginas que resuelva que es inconstitucional el nombramiento del ministro de Seguridad, Munguía Payés, y el director de la policía? Se van estos dos funcionarios, que son las cabezas de todo lo que es seguridad, que vienen y nombran a otros. ¿Cuál va a ser el recibimiento que les van a dar? Se van a hacer sentir ahí mismo, sin cambio de gobierno, solo con cambio de autoridad, se van a hacer sentir, como para decirle, mire, vamos a amanecer de repente con 14 muertos, 16 muertos y más. Vaya, ministro, aquí se va a negociar igual que el anterior con nosotros, ¿o no? O sea, porque esto ha pasado, ¿qué? Por una cuestión estrictamente más personal, el sello personal del funcionario, y no como una política de gobierno. Claro, es que nunca lo van a aceptar como una política de gobierno. Siempre lo han tratado de negar, pero por más... No, me refiero a cómo enfrentar todo el problema. Ah, claro. Es decir, yo creo que se le ha impreso el carácter, es más, el negociador, o llamémosle así, el intermediario, el interlocutor que ha tenido Raúl Mijango. Para nadie es un secreto que ha sido vinculado con Payés desde años, desde aquel partido que fundaron. Luego ministro cuando era asesor, cuando era ministro de la Defensa, ha estado vinculado ahí. Es decir, lleva el carácter personal que utilizaron a la Iglesia Católica para lavarle la cara a este proceso, sin duda alguna. Sin embargo, muchos obispos, sé yo, porque he hablado con algunos de ellos, están retractándose, pues, al grado que dijeron, mire, no es correcto dejar en una sola persona esto, debe ser una comisión de diferentes iglesias, como para que, por si esto fracasa, que no solo la Iglesia Católica se vaya vinculada en esta situación. Ahora, a nosotros nos parece que un pacto entre pandillas, o estar fundamentado solamente en un pacto entre pandillas, puede terminarse en cualquier momento. Se puede terminar con el cambio de seguridad, se puede terminar también con el cambio de gobierno, que ya está a la entrada, o sea, y en términos generales, lamentablemente, yo creo que El Salvador, el Estado está siendo extorsionado. El Estado salvadoreño está siendo extorsionado por los pandilleros, porque le han concedido una serie de prebendas y una serie de beneficios, desde sacarlos de las cárceles de máxima seguridad, desde sacar a la Fuerza Armada de los registros de los centros penales, desde beneficios de cambiar de domicilio a algunos, y otros hablan hasta de otro tipo de beneficios que rayan con la inmoralidad. Entonces, es decir, yo te doy esto, pero me dan esto. Eso es extorsión. Y la lógica del extorsionista es que siempre te va a pedir más. Eso, entonces lo plantea porque usted cree que está ocurriendo. Yo creo que está ocurriendo. O sea, todo apunta y todo el análisis apunta de que por ese camino es donde va. Y El Salvador lamentablemente está caminando por una nebulosa en este tema que debería declararse. Fíjate que el camino que deberíamos de abordar es, por ejemplo, lo que el Consejo Nacional de Educación retomó, las recomendaciones para poder solucionar ese problema. Y te las puedo mencionar si querés. Bien, debemos hacer una pequeña pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, el día de ayer que anunciamos el tema a través de Facebook, Pastor, nos escribió Joel Turcios y bueno, nos mandó allí, incluso por correo electrónico, el comentario de él, porque obviamente le interesa conocer un poco cuál es su opinión sobre varios temas que él aborda en este comentario. Dice, a ver, estimado Pastor Rivas, quisiera su opinión en cuanto al rol de la Iglesia Evangélica en El Salvador, en cuanto al tema del aborto y los derechos para los matrimonios gay. Temas que ya suenan, especialmente desde que este último gobierno ha estado en el poder. En lo personal, yo veo muy poca acción, campañas y movimiento de parte de la Iglesia en estos temas. La gran comisión de la Iglesia, dice Joel, es el Evangelio de Jesucristo, pero la Iglesia no se puede quedar callada ante la posibilidad de estas medidas que solo vienen a desintegrar más la unión familiar, la cual es la piedra de fundamento de cualquier sociedad. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, a ver, escuchemos su opinión entonces. Muy bien. Pero lo voy a responder a Joel, voy a dejar aquí en el tintero el tema del aborto y el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que es lo que decía. Pero te quiero hacer, bueno, y si usted me diría a alguien, pastor, si usted está viendo un poco sombrío, nebuloso, el tema de seguridad y de pandillas, ¿qué podemos hacer para mantenerlo? Yo creo que debemos ir a las causas, debemos de enfrentar los grandes problemas que hay y yendo a las causas. En las conclusiones que sacó el Consejo Nacional de Educación de cómo solucionar este problema habían por lo menos 5. Número 1, necesitamos un cambio de sistema en el cual se atienda más a la juventud y se le forme y no solo se le informe. Necesitamos la promoción de valores. Número 2, promoción de valores en la iglesia, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación. Número 3, necesitamos más coordinación interinstitucional, es decir, de repente tenemos en El Salvador gente que está haciendo trabajo muy aislado y muy poca coordinación del gobierno con los grupos que ayudan en la prevención. Entonces el gobierno debería de tener como un gran comité de prevención que tenga a toda la gente que estamos involucrados en el tema de la prevención y rehabilitación y reinserción de los pandilleros. Número 4, los medios de comunicación necesitan autocensurarse, es decir, no censura, sino autorregularse, porque algunas veces se promueve mucho el tema de la violencia en las novelas y en el tipo de programación que los canales están dando, sobre todo de televisión. Y número 5, sin duda alguna, necesitamos atender a los jóvenes con más espacios de deporte, arte y esparcimiento. Esas grandes conclusiones que parecen sencillas, pero atacarían de alguna manera la raíz del problema de las pandillas. Ahora, pero usted decía que el tema es que el Consejo hoy por hoy prácticamente está casi como en el limbo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nivel de incidencia les queda? Este gobierno está prácticamente de bajada, decía usted, estamos a 2 años para que cierre esta administración, entonces es poco lo que se puede hacer. Yo esperaría que haya un cambio de valores, actitudes y comportamientos en cuanto a las autoridades, concretamente al viceministro y al ministro de Educación, al ministro y viceministro, de que parece ser que los intereses, sobre todo los intereses del ministro de Educación, son intereses presidenciables, y lo cual él tiene todo el derecho, ¿verdad?, como ciudadano. Ahora, el problema es que se pasa a un segundo plano el tema de educación. En educación hay grandes temas que se están dejando de lado. Uno de los grandes temas es querer esconder debajo de la alfombra, por ejemplo, la gran problemática que tenemos con las gremiales de maestros. Ahí está Bases Magisteriales y otros que representan a gran cantidad de maestros en este país, los estamos queriendo esconder y los estamos queriendo ocultar el problema. El otro gran problema es la continuidad a todo el plan social educativo. Vamos a la escuela 2009-2014, la educación inclusiva, la educación a tiempo pleno, es decir, que esos proyectos pilotos se puedan ir convirtiendo cada vez más en proyectos de nación. Ahora, yo haría un llamado como miembro del Consejo Nacional de Educación a que las autoridades hagan un reparo y que no se los coma el tiempo, porque tienen mucho talento en el Consejo Nacional de Educación, además gente de mucha incidencia que puede ayudar a los cambios sustanciales en este país. Bien, entonces vemos el otro tema, el comentario que nos hacía Joel. Se lo voy a reiterar porque a lo mejor quienes nos están siguiendo se habrán perdido un poco sobre cuál era la inquietud que tiene Joel Turcios. Se lo reitero entonces, el comentario dice: quisiera su opinión en cuanto al rol de la Iglesia Evangélica en El Salvador, en cuanto al tema del aborto y los derechos para los matrimonios gay, temas que ya suenan, especialmente desde que este último gobierno ha estado en el poder. En lo personal, dice, yo veo muy poca acción,
campañas y movimientos de parte de la Iglesia en estos temas. La gran comisión de la Iglesia es el Evangelio de Jesucristo, pero la Iglesia no se puede quedar callada ante la posibilidad de estas medidas que solo vienen a desintegrar más la unión familiar, la cual es la piedra de fundamento de cualquier sociedad. Gracias y bendiciones. Gracias, Joel. Yo estoy de acuerdo con usted en cuanto que algunas veces se olvida la verdadera misión de la Iglesia, la misión integral. La Iglesia debe levantar las manos al cielo, pero también debes tener los pies bien puestos sobre la tierra. Con la misma intensidad que levantamos las manos para alabar a Dios, debemos de extender las manos para ayudar al prójimo y para poder incidir en temas de nación. Yo creo que la Iglesia necesita volver a recuperar su rol como tal dentro de esta sociedad, un rol informador, ser la conciencia moral de la sociedad, ser profetas en este pueblo, y esa labor tenemos que hacerla, y por eso el TAI humildemente trata de unir dos vertientes que tradicionalmente han estado antagónicas en la historia del cristianismo. Por un lado, la unción del Espíritu Santo, que se hace acompañar de señales, prodigios y milagros, y por el otro lado, la preocupación por los temas del hombre en común. Por eso es bien normal que de repente yo esté ministrando, predicando la palabra de Dios, orando por la gente, ungiéndola por aceite, y que hayan dones y manifestaciones del Espíritu, pero también que periodistas como usted me inviten para hacer un análisis de coyuntura nacional. Es decir, estamos uniendo dos vertientes que tradicionalmente han sido antagónicas. Entonces la Iglesia tiene que incidir, y no solo en los temas de matrimonio gay y el caso del aborto, como él dice, a lo cual yo creo que debemos de ser un país eminentemente cristiano, donde el 50.4% se considera católico, donde el 38.2% se considera cristiano evangélico, según los datos del 2009 del Yudot. En un país eminentemente cristiano nunca se puede hablar, por ejemplo, del aborto. El aborto va en contra de los principios del valor y en contra de la Sagrada Escritura, que defiende la vida por sobre todas las cosas. Bajo ningún pretexto se puede pensar en legalizar ni siquiera el aborto como tal. Habrán algunas excepciones donde hay, qué sé yo, malas formaciones, pero en los temas de bioética, todo lo que tenga que ver con aborto, eutanasia, clonación, inseminación in vitro, en El Salvador tiene que haber un debate ético, bíblico, teológico y pastoral muy profundo para poder hablar de esos temas. Y finalmente, en el tema de los matrimonios gay, yo no soy homofóbico, he visto muchas personas que se han levantado y que han reinventado su vida aún con prácticas homosexuales, han ido a un encuentro, Dios los ha transformado con su palabra, y creo que Dios ama al homosexual, Dios no lo desprecia, lo está esperando, pero como todo pecado, Dios detesta el pecado, detesta la homosexualidad. Por más defensores y apologetas que hayan de que la homosexualidad se nace, de que la homosexualidad es un derecho que tiene toda la gente, pero mi Biblia, que es mi norma de fe y conducta, me habla de que el homosexual es un pecado, pero que Dios ama al pecador y ha venido a buscar a salvarlo. Bueno, ok. Vamos a otra pausa comercial. Regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Pastor Rivas,
prácticamente 2 años tendremos elecciones presidenciales. En 2009 fue bastante habitual ver ¿cómo se llama? El lineamiento de la iglesia, de muchas iglesias con candidatos. Bueno, ustedes en más de algún momento lo han criticado porque en algún momento también tuvo ahí a candidatos, no solo en su programa, sino también como invitados especiales a los cultos, ¿no? Entonces, la pregunta que viene ahora es para 2014, o sea, ¿cuál es el papel que debe jugar la iglesia evangélica en general? Es decir, ¿qué hacer ante los candidatos? Porque me imagino que ya todos están volviendo otra vez a coquetear con la iglesia. Claro, en función de la cantidad de votos que eso representa o puede representar ya en una elección. O sea, creo que los políticos, la aspiración fundamental de acercarse a una iglesia va más que buscar a Dios, es buscar votos. Sin duda alguna. Entonces, ¿qué sugiere usted para 2014? Sobre todo porque ya hemos escuchado ahí que ha habido reuniones, por ejemplo, del expresidente Elías Antonio Saca con representantes de algunas iglesias evangélicas. Entonces, ¿qué hacer en estas circunstancias para que la iglesia pueda tener incidencia, como usted decía, pero que no termine al final manchándose las manos? No me quiso hacer bien la pregunta. A usted se le ha vinculado con la izquierda, me quería decir usted. Bueno, pero tuvo una variedad de gente en su programa en todos lados. En programa, pero al púlpito no. No, te lo garantizo y revisás la historia. La idea que yo y el compromiso que he manejado a la gente es que cuando andan en política o en campaña política, nadie de ningún partido político puede llegar. Porque no podemos utilizar la iglesia para hacer proselitismo político. Ese es un sacrilegio para mí. El hecho de que llegue un candidato y vamos a orar por él y después que dé unas palabras, aunque no se pide el voto, pero si oramos por él y todo, mal haría yo que en una iglesia tan grande como la nuestra, que es un techo en el que se cobijan todas las ideologías, de repente se agarre una ideología en particular y se quiera meterla y defenderla como tal. Es un error que creo que no se debe de cometer. Pero se puede hacer la diferencia de cómo llevar a un político o no llevarlo al púlpito, pero sí tenerlo en un programa. La ventaja de un programa es ¿Cree usted que el elector, en este caso quien asiste a su iglesia, puede marcar la diferencia, puede ver la diferencia? O sea, que usted no tenga al político dentro del púlpito, pero sí lo tiene en un programa. Debería de, porque la iglesia tiene que tener la labor informativa, formadora, y para eso la iglesia como una madre y una maestra debe de enseñarle a sus hijos como tal. Y mal haría si uno inclina la balanza solamente para unos candidatos, pero en un programa de televisión que yo tengo, que es una entrevista que se llama Dígalo Claro, allí tengo gente de todos los partidos políticos y pueden participar y van a exponer sus puntos de vista a ese programa como van a cualquier otro medio. Ahora, con respecto de cuál debe ser la labor de la iglesia en medio de esta coyuntura preelectoral, yo creo que la iglesia debe de preocuparse más que en un partido político, debe de trascender y preocuparse por la nación como tal. Yo estoy preocupado por la nación. Tenemos gravísimos problemas, la inseguridad, la economía, el enfrentamiento de poderes entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Tenemos grandes dificultades y grandes problemas en El Salvador y necesitamos a grandes problemas, grandes soluciones. Hoy más que nunca necesitamos pensar más que en un partido, en personas que sean probas, que tengan principios, valores y morales, padres de familia, hombres trabajadores por la patria, que tengan carisma para poder servir, que quieran dedicarse 24 horas, 7 días a la semana para poder cambiar este país. La iglesia debe de buscar o debe de decir por lo menos el perfil del tipo de gente que necesitamos que nos gobierne en este país. Siempre me he preguntado si es que es imposible que las iglesias, y hablo en términos generales, puedan, a la luz de los principios, de los valores morales, espirituales, tomar cada plan de gobierno, por ejemplo, cada propuesta de gobierno de los partidos políticos y a la luz de eso, es decir, identificar, digamos, cuál es el que más se aproxima. Y no necesariamente tener que decir vaya a votar por el candidato X, sino en la identidad que puede haber de principios y de valores. Claro. Se puede hacer, pero ¿se ha hecho o no? No se ha hecho, la verdad, es que realmente muy poca seriedad ha habido para poder transmitir el plan de gobierno. Lo que se ha publicitado son las personas en este país,
O sea, los planes de gobierno, si algunos ni siquiera los correligionarios de los partidos políticos conocen los planes de gobierno, cuando deberían ser lo que la población debe someter más allá de la persona que esté, ¿verdad? O sea, la persona es importante, claro que sí, o sea, el perfil que debe tener, pero el plan de gobierno debemos buscar nosotros cuáles son los valores que nacen desde la escritura, como la verdad, la solidaridad, el bien común, la caridad, que son términos que eminentemente bíblicos, la justicia, por ejemplo, el término de la justicia se repite en grandes oportunidades, pero a mí me parece, al ver este movimiento, un poco con tristeza, que cuando se está buscando al candidato presidencial de las extremas de este país, tanto de la izquierda o de la derecha, veo 3 anormalidades que se están cometiendo en los dos grupos, en Arena y en el FMLN. Por un lado, es una pequeña cúpula los que están eligiendo. Es decir, 3 o 4 dirigen o eligen en el FMLN y 3 o 4 eligen en Arena, los expresidentes. Quiere decir que aquí no elige la gente, ni el partido, ni nada, sino aquí imponen la voluntad esos iluminatos que son los que dicen este es el hombre. Ese es el primer problema. El segundo gran problema es que de repente se está pensando más en intereses personales, políticos y partidarios que pensar en la nación como tal. Se está pensando cómo volver al poder, cómo mantener al poder, y eso nos lleva a cualquier tipo de situación y a poder hacer inclusive trampa para poder elegir. Y número 3, el otro gran problema que veo yo en la elección en las dos extremas es que se están agarrando de otros países que están quebrados. En el caso de la derecha insiste en un capitalismo y depender del Fondo Monetario Internacional y depender de los Estados Unidos, que es la sociedad más endeudada y el país más endeudado del mundo. Y en el caso del FMLN, o sea, yo pensaría que ellos están pensando como su gran utopía el poder vender toda la deuda externa a Hugo Chávez y a Venezuela y luego alinearse con los países del sur, lo cual es problemático porque basar toda la esperanza de una nación en torno a un endeble y frágil presidente enfermo, eso puede ser bien temporal una alianza y puede llevarnos a grandes problemas. Pero en el caso de la derecha no priva más el pragmatismo, es decir, estar más cerca de Estados Unidos finalmente, es decir, con quien no solo se tiene una estrecha relación comercial y una fuerte relación comercial, sino también todos los que viven ahí. Casi 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Esa ha sido la lógica, pero la lógica de todo buen presidente sería, más que pensar en alinearse con un sistema, sería en pensar en mantener buenas relaciones con todo el mundo, O sea, sería pensar en mantener buenas relaciones pensando en el país. Por ejemplo, yo soy de la idea, en este país, ¿por qué no tener buenas relaciones con China, por ejemplo? O sea, ¿por qué no, pues? Pero es que tenemos con Taiwán. Hagamos como Costa Rica, hombre, si Taiwán quiere exclusividad, entonces vámonos con China. Bueno, si aquí todo lo que se vende, pragmatismo. O sea, y mira nomás, las grandes empresas de gente de la derecha vinculada a Arena venden cosas de China, pero a la hora de la política no queremos alinearnos con China, aunque sí comercialmente estamos alineados con China. Ese es como el caso en Cuba. Muchos van a Cuba a curarse, compran medicina de Cuba y todo lo demás, pero a la hora de querer establecer una relación diplomática, como lo hizo el presidente Funes, le empiezan a criticar, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa comercial. Regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. Bien, estamos en el último segmento de la entrevista en línea. Conversamos con el pastor Carlos Rivas, pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI. Pastor, siempre un poco en el análisis, en la reflexión de el posicionamiento de la iglesia a la luz de qué debe analizar o posicionarse frente a un proceso electoral y sobre todo frente a los partidos políticos y a los candidatos, a quienes aspiran a la presidencia en 2014. En el marco de todas estas especulaciones, rumores que han habido, reuniones, ¿sí se han acercado al TAI? ¿Se han acercado a usted algunos aspirantes a candidatos o no? Bueno, se acercan a los programas, ¿verdad? De hecho, yo he tenido a Norman Quijano, he tenido a Salvador Sánchez Serén y he tenido al expresidente Saca, que los he entrevistado y efectivamente no han querido hablar así tan abiertamente como lo están haciendo ahora con respecto a sus aspiraciones presidenciales. En el caso del presidente Saca, sin duda alguna, a mí me parece que ya empezó la carrera política, ¿verdad? Algunos hablan de que el presidente Saca va a tener toda una gira a nivel nacional, visitando a sus amigos y sus aliados para eso en los próximos meses, para después terminar y lanzar oficialmente su candidatura presidencial. Se van a ir sumando apoyos como el PCN o el CN, como se llama ahora, el PES y Gana también, que aparece en la línea. Ahora con un montón de asociados. Yo creo que más allá de las críticas y la censura que se hace para el expresidente Saca, donde se le habla de corrupción y de mal manejo de fondos, sin embargo, Arena critica esto y yo diría, miren señores de Arena, si es verdad eso, ¿y por qué no van a la fiscalía o a los organismos correspondientes y zampen preso al presidente Saca si le comprueban algo? Si le comprueban algo. Pero diferente es, ahora muy de moda, sobre todo en el internet, que exacerba el anonimato, empiezan las críticas y las descalificaciones y las desacreditaciones hacia los personajes. Es bien fácil de repente empezar a desacreditar a nadie. Yo no estoy con simpatía ni con Saca, ni con Serén, ni con Laínez, ni con Edwin Zamora, Vilma de Escobar, ni ninguno de estos que se ha mencionado. Ahora, pero sí soy claro en decir, por ejemplo, que el expresidente Saca es recordado algunas veces hasta con nostalgia. Y ese recordado, yo creo que el presidente Saca tuvo 3 grandes méritos según mi criterio. Número 1, fue capaz de elegir él el candidato a la presidencia y no la oligarquía como lo hacía antes. Si antes quienes elegían eran los mismos que quieren elegir ahora, los ricos y los poderosos de este país, los grandes empresarios. Ahora esos son los que elegían. Entonces Saca dijo, no, pues ahora lo vamos a elegir nosotros, que estuvo mal y que perdió. Pero ese es un gran mérito, esa es una revolución. Eso es decir, miren, yo me sublevo en contra de este grupo que aparentemente siempre ha estado gobernando el país con una llamada telefónica, aunque ellos no estén, pero ellos deciden qué ministros van a poner y todo lo demás. El otro gran mérito, y esto hablo como evangélico, si algo hizo Saca y hay que reconocerlo, es que quitó el paradigma de invisibilizar a la iglesia evangélica. Todos los gobiernos anteriores, incluyendo el actual gobierno, la iglesia evangélica no existe y solo existe para manipularla políticamente, para buscar votos. En cambio, Saca estaba en todos lados con la iglesia evangélica. Bueno, hay evangélicos que yo he escuchado que están alegres de que Tony Saca vuelva a ser el presidente. ¿Usted está alegre? Yo, en lo personal, no estoy alegre ni estoy triste, sino estoy reflexivo. Reflexivo pensando en qué le conviene más a este país. Y estoy pensando que trasciende las personas, creo yo. Y esos hechos que usted acaba de destacar como méritos del expresidente Saca, ¿le hacen, por ejemplo, a Carlos Rivas asumir una especie de compromiso? Sobre todo en la parte que tiene que ver con la apertura que habría dado el expresidente Saca a la iglesia evangélica. Quiero recordarte, William, que uno de los más férreos críticos que tuvo el presidente Saca es el pastor Carlos Rivas, en temas de seguridad, por ejemplo. La mano dura, super mano dura y todos aquellos que impulsaba Ávila, ¿verdad? Que por cierto, Ávila, amigo nuestro, pues vecino,
Entonces, pero yo era crítico severo de esos temas, porque, o sea, mano dura, super mano dura, la criticamos porque no iba a la raíz del problema como tal. Es como lo que está pasando ahora. Ahora, en el caso muy personal, si yo veo vinculación o algo con el presidente Saca, no, yo más estoy pensando en un proyecto de país. Yo más estoy pensando que esto trasciende a las personas y que tiene que ver con un proyecto en el que se esté pensando no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. ¿Y el expresidente Saca encarna eso o no? Fíjese que para algunas personas sí, yo se lo he mencionado, para muchos lo ven como alternativa, pero para otros también el Sánchez Serén encarna eso, que representa los ideales más puros de una ortodoxia de izquierda, para otros representará el candidato de la derecha. Pero en el caso personal, si la pregunta que me quieren hacer es la vinculación que me está haciendo algún que otro periodista o algún comentarista, de que yo como tal, como pastor, estoy alineado con un proyecto como tal, yo quiero decirle que eso no es así. El proyecto del TAI y el proyecto del pastor Carlos Rivas trasciende a las ideologías de turno. Nuestro proyecto tiene que ver con un proyecto de nación. Los valores nuestros tienen que ver con los valores de la palabra de Dios. Nosotros en este momento no estamos en lo absoluto alineados con ninguna línea política partidaria ideológica. ¿Por qué? Porque son efímeros y terminan, mientras que los valores del reino y de la palabra son eternos y perduran para la eternidad. Ayer estuvo con nosotros Manuel Rodríguez, el presidente de Concertación Nacional, y él decía de que, bueno, hablábamos un poco sobre el encuentro que sostuvo la dirigencia de CN con el expresidente Saca. Decía que el presidente Saca les hizo una especie de recuento de cuál es la cantidad de votos que cada partido ha sacado, cuál es el potencial que tienen de conformar una tercera vía en este país. Pero bueno, en concreto lo que él planteaba es que CN ve como un poco peligrosa esa conformación, en tanto eso supone dividir a la derecha. No parece que esté configurado todavía un cuadro completo alrededor del expresidente Saca. Me refiero a los apoyos partidarios. Fíjese que yo creo que hoy más que nunca en El Salvador es posible una tercera vía. Es posible una tercera vía. Y lo digo no porque esté mostrando simpatía, sino como un analista que miro desde fuera. Imagínese usted uniendo los 220,000 votos de Gana, uniendo los 180,000 votos del CN, uniendo los casi 100,000 votos que sacó el PDC con la alcaldía y todo lo demás. Estamos hablando de 500,000 de votos. 450,000 más o menos, o 500,000 votos. Casi, es el promedio. Casi 500,000 de votos que están ahí como tal. Y luego el presidente Saca con todas esas simpatías que tiene. Ayer veía yo a los ganaderos que le estaban mostrando su simpatía como tal. Como te digo, en el sector evangélico, en algunos pastores, el presidente tiene muy buena simpatía. En los medios de comunicación, para mí no sería un secreto que, por ejemplo, las grandes corporaciones de televisión de este país decidan apuntarle al gobierno de Saca. O sea, si le apuntaron en el pasado, ¿y por qué no ahora? Pues? Ahora, y le ponen candidatos que en este momento pueden hacer posible una segunda vuelta. Porque pensemos en la figura que vaya con Sánchez Serén. La gente piensa, si Saca fue capaz de ganarle por más de 400,000 votos al líder histórico de la izquierda en este país, ¿cómo no le va a ganar a este? Con todo el apoyo que tiene. Pensemos ahora en la derecha dividida, o sea, donde no tendría el apoyo, porque en el pasado, hay que ser honesto, en el pasado el CN, PES y todo lo demás fueron al estadio a endosar su participación a Ávila. Vaya, pero y justamente ese ejemplo quería tomarle. Es decir, tampoco fue automático el que los votantes de estos partidos fueran a votar por Rodrigo Ávila. O sea, sí, claro que hubo una transferencia, pero no fue tan automática. Y se vio en el resultado un poco. Pero tampoco garantiza hoy que, por ejemplo, los votantes de CN, del PES y demás, claro, los de Gana sería casi seguro, pero que vayan a endosarle el respaldo automáticamente porque hay una línea de partido al expresidente Saca en una potencial candidatura. A mí me parece que el presidente Saca es diferente a Ávila, es un líder carismático, es un líder que atrae multitudes, es un líder, como te diría, que mucha gente lo vive añorando.
Ahora, que mucha gente lo critica y lo censura, pero nunca se ha sacado una evidencia de eso, que lo vayan a denunciar y digan, mira, aquí hay un faltante como tal. Ahora, a mí me parece que hay bastante simpatía. Ahora, pero también la derecha puede dar una gran sorpresa, porque la derecha en este país, dependiendo del candidato que nombre, eso va a ser arrastrante. En este momento es coyuntural y trascendente. Y qué bueno que se estén dando esos pleitos entre Mason y Araujo y esas disensiones que hay entre la Inés y la misma Ana Vilma de Escobar, que en una entrevista que les dio a ustedes les dijo que en Arena necesitaban transformación, que necesitaban cambios, que necesitaban realmente escuchar a las bases. Entonces, si por ese camino realmente en este país las próximas elecciones se ponen muy interesantes, pero más allá de las personas, yo creo que como iglesia y como salvadoreños debemos de demandar un buen proyecto de nación que empiece en solventar los grandes problemas de nación. Por ejemplo, ahora cuánta falta hace un estadista para que resuelva el problema que hay y el enfrentamiento de poderes entre la Corte y la Asamblea. A mí me extraña, por ejemplo, la Asamblea y el partido histórico que está ahí en la izquierda, que le haya puesto tanto interés y que hayan ido a la Corte Centroamericana y que hayan ido a ponerle todo el interés, y la Corte ayer mismo admitió la demanda y seguramente va a resolver a favor de ellos. Y amigos, ¿y por qué no le pusieron ese mismo interés de declarar inconstitucional la dolarización? ¿Por qué no fueron a apelar a la Corte Centroamericana? ¿Por qué no fueron a apelar también a la Corte Iberoamericana? ¿Por qué no fueron a las Naciones Unidas? Ahí no dijeron nada. ¿Por qué? Porque no eran intereses personales y partidarios. O sea, la gente debe de tener buena memoria histórica para ver cuándo es una cosa personal, se resuelve muy rápido, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo, queremos agradecerle, lo vamos a invitar más adelante para seguir reflexionando sobre estos temas, Pastor. Muchas gracias, William, y lo veo todas las noches y tengo muy buenos comentarios. Bueno, estamos Estoy ahí en su esperando canal. de que nos cambiemos de lugar porque el canal lo vamos a pasar para acá, para San Salvador, para que usted haga la entrevista en línea en vivo en la mañana. Bueno, veremos y analizaremos la posibilidad. Gracias nuevamente, muy gentil. Encantado. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen el fin de semana y nos vemos desde luego el próximo lunes. Fila con los primeros temas de Nación. Y a propósito del Día del Maestro, yo quiero felicitar de una manera muy especial a todos los maestros y profesores, aquellos que han trascendido de ser profesores a llegar a ser maestros, mentores, instructores, gente que se convierte en modelos y referentes a imitar. Saludo a los maestros de nuestro colegio Isabel Allende y a todos los maestros del Salvador. Bueno, y usted mismo ha sido maestro, ¿no? Bueno, sigue siendo maestro en la de parte la palabra espiritual, sin duda alguna, pero maestro como tal también, ¿no? Ejerció muchos años. Yo creo que la vocación que he tenido ha sido de maestro. Corría la década de los años 90, yo fui profesor del Colegio Cristóbal Colón. Después trabajé en el Colegio García Flamenco y en otros colegios pequeños como el Colegio Albert Einstein de Soyapango. Después di clases en la Universidad Evangélica de El Salvador. Mi pasión ha sido siempre el poder ser un maestro, el enseñar, al grado que ahora tengo un colegio fruto de esa pasión y que estamos tratando de formar integralmente a nuestros muchachos. Bueno, dediquemos estos minutos a hacer una reflexión sobre el tema de la enseñanza del maestro en este país. Buenísimo. ¿Cómo ve el tema de la educación en general, Pastor? Además, usted está en una comisión, ¿no? Sí, en la Comisión Nacional de Educación. Exactamente. Entonces, hagamos una reflexión sobre eso. Es interesante, en el Consejo Nacional de Educación, en el que aglutina a una catorcena de personas, nos encontramos preocupados sobre el rumbo de la educación. Primero, haciendo un diagnóstico, el tipo de educación que nosotros tenemos lamentablemente es una educación en la que se ha limitado a el profesor. El profesor es el que se limita solamente a transmitir información, es el que le enseña conceptos académicos de política, de economía, de sociología, de psicología al estudiante. Pero el maestro es el que forma, el que moldea el espíritu y la conciencia de las personas. El maestro es el que transmite un conjunto de valores, de éticas y de principios. El maestro es aquella persona que logra cambios de pensamientos, de filosofías y de comportamientos en la vida de las personas. Entonces, cuando pensar en el Día del Maestro
en rescatar verdaderamente la labor docente y la labor del maestro, yo creo que es de suma importancia, porque la información sin formación es un grave error y hasta peligroso, porque mucha gente puede tener buena información, pero si no tiene buena formación, se convertirá en una amenaza para un país. Pero ¿de quién depende transformar esta realidad entonces? ¿Es estrictamente de las autoridades de educación? ¿En manos de quién? O sea, ¿quién debe tomar la iniciativa? Dicen que en el proceso educativo contribuyen 4 grandes actores que son fundamentales en un proceso educativo. En primer lugar está el educando, es decir, el estudiante, que él es el objeto directo de la educación. Claro. El segundo son los padres de familia, el tipo de familia que se está formando. El tipo de pensamiento determina el tipo de vida que viven las personas. Es decir, que nosotros somos en esencia la CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 22 de junio de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todos los días en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludamos a nuestros compatriotas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com, también a quienes nos ven en Canal 25 a las 9 de la noche o nos escuchan por GD Radio, Grupo Dutriz Radio. Bueno, es una fecha especial porque hoy se está celebrando el Día del Maestro, quienes tienen una gran responsabilidad en la formación de nuestros jóvenes, forman el presente, pero también el futuro de nuestro país. Y vaya entonces para todos ustedes nuestras felicitaciones. Este viernes cerramos la semana haciendo una reflexión más espiritual del rumbo que lleva este país en diferentes áreas. La parte de la seguridad social, la política y la economía con sus consecuencias en las familias de escasos recursos económicos. Para conversar de estos temas, como decíamos, es la parte más espiritual, nos acompaña en nuestros estudios Carlos Rivas. Él es el pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI. Pastor, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William. Muy contento de estar en su programa, que cada noche también no lo perdemos, que nos ayuda a poder estar en suma de todo lo que pensamos. ¿Y cómo adquirimos el pensamiento? Por 3 vías, por lo que oímos, es decir, lo que siempre se nos estuvo hablando. Por eso inclusive la Escritura dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Nosotros adquirimos la forma de pensar o nuestra formación por lo que vemos, es decir, los modelos de referente que tenemos y las experiencias que nos han sucedido como tal. Eso ha marcado lo que nosotros ahora somos. De tal manera que la manera como nosotros pensamos, eso somos. Nuestro mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Lo que nosotros somos en esencia es el resultado de lo que concebimos y pensamos. Y si cambiamos la manera de pensar, cambiaremos la manera de vivir. Pero entonces, el país que tenemos en este momento es lo que hemos construido y por muchos años. Ahí es donde voy. Y siempre referido a la parte de la educación, digamos. Exacto, y ahí es donde voy. Es decir, esa manera de pensar la hemos formado nosotros. Por eso son importantes los 4 pilares en la educación o los 4 grandes actores de la educación. Te hablaba del educando, el padre de familia, la escuela y finalmente los medios de comunicación juegan un papel importante. Y últimamente se está poniendo a la iglesia como maestra y gran educadora. Y medios de comunicación ampliando ahora todo el tema de redes sociales. Ah, sí, sin duda alguna. O sea, cuando hablamos de medios de comunicación, ahora uno de los medios más influyentes en los muchachos tiene que ver con precisamente el Internet y todo lo que leen y la manera como se informan en el Internet. Por eso solo la información puede llevar a un riesgo a un país. Necesitamos gente solamente a informar. Y los grandes valores del modernismo han sido echados abajo en el posmodernismo. Por ejemplo, la ética ha sido sustituida por la estética, los valores colectivos y los grandes sueños e ideales de solidaridad fueron sustituidos por un individualismo propio del capitalismo que solo busca el placer personal como tal y el éxito como tal. Hemos sustituido la razón por la emoción.
los bienes del futuro o los grandes ideales del futuro han sido sustituidos por las realidades de aquí del presente. El Prometeo encadenado, que era un líder heroico dispuesto a sacrificarse por los demás, ha muerto en los brazos de este Narciso posmoderno que solamente busca su propio deleite. Frente a esa situación donde tenemos una sociedad bien informada, ahora la información está cerca como un tecleo de un Google y tú puedes tener cualquier información de cualquier tipo. Lamentablemente hemos reducido el sistema educativo a la información y ese es un gravísimo error ¿Cómo para es esto este país. reducido la información? ¿Cómo? Hemos reducido la información, hemos reducido la educación solamente a la información y la educación tiene que ver con la formación integral de la persona. Cuando hablo de integral, es aquella coherencia que tenemos entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Y ahí viene la función del maestro, porque hay una gran diferencia, William, que se debe de notar. Es muy diferente el maestro